nos lo comenta de una vez. Y en este proceso de crecimiento, en este diplomado en investigación con las escuelas normales superiores del país, en busca de la resignificación del PEI institucional, pues hoy tenemos tres invitados muy especiales. La doctora Cintia Peña, desde México, nos acompaña. El doctor Sandro Leonardo Munevar Vargas, desde Colombia, la Universidad de La Salle, y la doctora Amanda Cortés. Amanda ha tenido algunos inconvenientes de conectividad, está intentando ahí conectarse, porque además... mira, Amanda, mírala, hola, Amandita, bienvenida. Siempre Hola, Dieguito, ¿cómo entre estás? amigos te estaba presentando y disculpando porque sé que tuviste hoy que correr, vienes de trabajo de campo, pero siempre con ese corazón tan grande en función de los maestros de Colombia, en función de todo este tipo de, digamos, de esfuerzos para el crecimiento entre colegas, entre pares. Gracias, Amandita. Entonces, bueno, comentarles a nuestros invitados de hoy que este equipo de maestros es un equipo que hemos venido, maestros y maestras, hemos venido trabajando durante unas buenas sesiones alrededor de la formación en investigación. Y esa formación en investigación que implica pensar lo teórico, pero también hemos ido pensando lo estratégico, lo procedimental, algo que tú también conoces, Claudia Cintia, y es MinCiencias, antiguamente Colciencias. Creo que hasta tienes CEVELAC, me parece, por aquí. Cintia tiene CEVELAC también porque ha estado vinculada a proyectos en Colombia. Y también lo que implicaría esto para profesores de escuelas normales, para maestros y maestras que forman maestros y forman maestras como tal. Y hemos venido haciendo unos acercamientos epistemológicos, filosóficos, pero también procedimentales, que cómo hacer el tema del CEVELAC, que tener el código ORCID, que ORCID dirán otros, que tener los GRUPLAC, que por qué pensar a nivel internacional, que el índice H, todo este tipo de asuntos que resultan tan importantes y nos generan tensión, pero que a veces hay que asumir o hacer la resistencia bien hecha. Bien, bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de los colegas que hoy están por acá. En primer lugar, pues presentar a Claudia Cintia Peña Estrada, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, es doctora en gestión tecnológica e innovación, maestra en psicología del trabajo y licenciada en administración con especialidad en recursos humanos. Bueno, muchísimas cosas aquí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación CONACYT, que sería algo similar a nuestro MinCiencia, ¿cierto, Cintia? Sí, así es similar. Es similar con otro tipo de asuntos, pero además investigadora con nivel 1, cuenta con FERCIP deseable, PRODEP, miembro de la Red de Investigadores Docentes de México y Andorra y España. Líneas de investigación, tecnología educativa, innovación y modalidades educativas. Por ahí, digamos, Claudia Cintia ha venido trabajando y es allí donde nos hemos conocido, ahí hemos trabajado con amigos en común y bueno, todo este tipo de cosas. Nuestro compañero Sandro Leonardo Morera Vargas, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en educación, Universidad Santo Tomás, especialista en educación juvenil, Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Y además es licenciado en filosofía e historia, actualmente es docente investigador en la Universidad de La Salle y tiene un tema muy interesante y es la comunicación social de la ciencia. Sobre eso ha venido trabajando, ha venido investigando y mostrándonos algunas rutas de indagación, de reflexión, desde luego. Y nuestra compañera y siempre Rudamanda Cortés, con quien nos conocemos hace un tiempo, y quien es doctora en educación, es magíster en desarrollo educativo y social, licenciada en ciencias sociales, pero además una lideresa alrededor de la formación de maestros en todo el país y especialmente en el IDEP. Para los que no son del centro del país, el IDEP es el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, que depende de la Secretaría de Educación de Bogotá, ¿cierto, Amandita? El IDEP. De la Alcaldía Mayor de Bogotá. De la alcaldía mayor directamente. Y además, Amanda, pues está hoy en trabajo de campo con sus maestros, visibilizando el trabajo de los maestros en todos los niveles. Y sé de Amanda con esa pasión por las prácticas pedagógicas, por los enfoques de género, pero sobre todo esa pasión por la formación y la promoción del maestro. Bueno, tenemos
una triada de colegas que compartirán amablemente, nos han regalado este espacio, este tiempo, compartirán sus experiencias para pensar esto de la innovación, de la investigación, la publicación, todo ese tipo de cosas. Y yo quisiera, pues con esta presentación, más allá de los títulos, lo que aquí acontece es unos colegas que comparten experiencia, quisiera arrancar como con lo siguiente. Para los tres y quien quiera en este conversatorio muy fresco, una invitación también a quien quiera preguntar va levantando la mano y ahí vamos hablando. En este momento tenemos 45 personas en sala y vamos charlando entre todos. Y lo primero que yo quisiera plantearle a ustedes desde la experiencia, desde su sentir, desde lo que han hecho en la vida, ¿por qué y para qué investigar? Desde su experiencia, ¿por qué y para qué investigar? Entonces no sé quién quiera arrancar. Quien quiera arrancar y vamos hablando y dialogando entre todos. Le damos nuestra, no sé, Amandita, ¿qué piensas a nuestra invitada mexicana? Si quieres, Cintia. Gracias, de hecho ya había abierto el micrófono. Pues Dale. primero los saludo desde México. Yo me encuentro en Querétaro, en la parte centro del país. Y yo primero agradezco la oportunidad de estar aquí. Yo a mis estudiantes les digo que tener la oportunidad de la voz es limitada. Y cuando se les da y se les otorga es un privilegio. Entonces yo quiero aprovecharlo. Y la pregunta de por qué y para qué publicar, pues yo creo que ese es el momento en el que todos estos esfuerzos del pensamiento, de las emociones, de los hallazgos que vamos encontrando en la investigación, llega a su etapa y es la difusión, la divulgación. Cuando uno tiene un trabajo y quiere compartirlo con el mundo, este es el momento, las razones del por qué publicar, más allá de engrosar el currículum o la hoja de vida, más allá de querer decir, mira, quién soy y cómo me presento, es saber las reacciones de quienes lo van a leer, las reacciones de quienes tienen un comentario de cualquier forma. Entonces buscamos la reflexión, buscamos estar presente en algún momento, ¿no? A nosotros últimamente nos andan ubicando por temas justo académicos y la vinculación se da a partir de la colaboración. Y entonces esas son una de los motivos por los que considero que se debe publicar. Por ahí creo que hay micros abiertos. Sí, lo estoy buscando y no lo encuentro. Hay un micro abierto. Qué vergüenza contigo, qué vergüenza. No, tranquilo. Dale, no sé, ¿quieres continuar ahí o dejarías ahí? Sí. Sí, dejo ahí para que conforme mis colegas van comentando, pues ya se va haciendo esto todavía más enriquecedor. Gracias. Adelante, Sandro, Amanda, quien prefiera. Yo te entendí la pregunta por el sentido de investigar, que también creo que está muy relacionado con lo que Claudia acaba de compartir y es la importancia de publicar. Yo creo que la investigación si la cambiáramos denominación y la llamáramos indagación, por ejemplo, y la llamáramos interrogar o problematizar, podría como darnos pistas para entender que la investigación debería ser una parte fundamental para el desarrollo profesional en cualquier campo, ¿no? En cualquier campo. No todos investigan, no tendría por qué ser así en las profesiones, pero aquellos que investigan están cuestionados por algo de su profesión, están incómodos con algo que no los hace sentir plenos en el ejercicio de esa profesión, y creo que hay digamos, una perspectiva muy bonita de Judith Butler en un artículo que se llama ¿Qué es la crítica?, que habla de las desgarraduras epistémicas. Yo creo que cuando uno se desgarra epistémica, ética y políticamente con algo que no lo hace sentir plenamente satisfecho en su oficio, es cuando empieza el camino de la pregunta, ¿no? De la pregunta que interroga y que pone en sospecha eso que uno supone que va bien, ¿no? Esas falsas evidencias de que algo es inamovible o algo no necesita ser cambiado. Y si algo en la vida profesional me ha enseñado, acompañando la investigación de los maestros y las maestras de la escuela básica, es eso, es que se adentran. Ay, esto es una locura, Dios mío. Profe, hay una... Ruth,
Ruth, la profe Ruth Fonseca, creo que es que tiene el micrófono abierto. Sí, es ella. Tranquila, no se preocupe que eso pasa. Entonces, Entonces, acompañando ese ejercicio de haciendo investigación, acompañando a los profes de la escuela básica a hacer investigación, veo eso, ¿no? Veo que se arriesgan a desacomodarse, ¿no? Porque viene una desgarradura en su práctica, ¿no? Epistémica, ética y política. Y eso no estaría completo si uno no comparte lo que comprende, lo que halla, lo que emerge, lo que descubre con otros. Y ahí me parece fundamental esto de lo que hablabas tú del profesor Sandro, de comunicar, ¿no? De comunicar eso que hemos descubierto. La pregunta es cómo lo comunicamos, ¿no? ¿De qué maneras? ¿Bajo qué cánones? ¿Bajo qué reglas? Y si hay formas únicas de comunicar el conocimiento o hay otras alternativas que quizás todavía nos debamos la posibilidad de legitimar en la comunidad académica, ¿no? Amanda, muchas gracias. Y vamos anclando por qué investigar, para qué publicar también al tiempo, desde luego. Sandro. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y pues qué alegría estar con los maestros y maestras de las escuelas normales. Yo me apego más tú sabes que he venido trabajando sobre la comunicación, ¿cierto? Del saber. Y una pregunta que en esta investigación que yo terminé, me he venido haciendo es, ¿y por qué comunicar? ¿Sí? ¿Por qué comunicar? ¿Para qué comunicar el saber? Y me he hecho un recorrido, ¿cierto? De espacios en donde se ha querido comunicar y espacios en donde no se ha querido comunicar el saber, ¿cierto? Y encuentra uno anécdotas muy interesantes ahí, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de la no comunicación del saber, hay un caso célebre que es el caso de la escuela pitagórica, ¿cierto? En la escuela pitagórica aparece un tipo que quiere entrar a la escuela pitagórica. Me identifico con él cuando uno quiere entrar a un grupo de investigación, ¿sí? Uno quiere entrar, uno quiere formar parte de ese equipo, ¿cierto? Y aparece un tipo que quiere formar parte de la escuela pitagórica. Era un fanático de Pitágoras, ¿cierto? Este tipo se llama Hipasos de Metaponto, ¿sí? Y el tipo logra entrar a la escuela pitagórica, pero la escuela pitagórica, como todos sabemos, no le gustaba comunicar sus hallazgos, ¿sí? Era una cosa muy cerrada. Era como una religión, ¿no? Era como una religión, ¿no? Era muy secta, pero parece que Hipasos como que sí le gustaba comunicar las cosas, ¿no? Entonces, Hipasos entra al grupo de investigación o a esta escuela pitagórica, ¿cierto? Y descubre que hay un error en la escuela pitagórica. Y es la raíz cuadrada de 2, que es equivalente a la diagonal del cuadrado. Perfecto, ¿cierto? Entonces, y él termina diciendo, el valor es la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, no es un número entero. Y bueno, y ya te imaginarás, Diego, se arma el zaperoco ahí, donde los pitagóricos decían que todo el mundo era representable con números enteros. Y ahí aparece este tipo, ¿cierto? Hipasos, a decir que hay un error en la escuela pitagórica. Todo el mundo intenta callarlo porque eso va a derrumbar de alguna manera todo un paradigma de comprensión científica de la antigua Grecia, ¿cierto? Hipasos parece que muere en las aguas del Mediterráneo, parece que logró contar que la raíz cuadrada de 2 existía, los números irracionales empiezan a encontrarse, ¿cierto? No solo la raíz cuadrada, sino también el número pi, bueno, y tantas otras cosas, y la escuela pitagórica termina desapareciendo. Alguien podría decir, si ve, se comunicó el saber y desapareció la escuela pitagórica. Bueno, sí, esa puede ser una consecuencia. Cambió el paradigma, ¿sí? Y el paradigma fue doloroso porque cuando cambian los paradigmas, yo creo que a todos nos ha pasado cuando hablamos de la pandemia, yo quisiera vivir un evento histórico a nivel mundial y vivimos la pandemia y qué dolor, porque así son los eventos importantes. Cuando cambia la ciencia, ¿cierto? Se dan unos cambios de paradigma y los cambios de paradigma siempre son difíciles, siempre cuestan. A veces duelen, ¿cierto? A veces generan dudas, incertezas, incertidumbres, ¿sí? Cuando Newton, todo el concepto de la gravedad también fue un cambio de paradigma. Aparece Albert Einstein y fue un cambio de paradigma. Ahora estamos con la física cuántica y es otro cambio de paradigma, ¿cierto? Y eso como que nos descentra.
Pienso yo que comunicar el saber es importante para que se den esos cambios de paradigma, ¿cierto? Y en este momento en especial, comunicar, publicar, es importante ¿para qué? Para lograr que cambien los paradigmas. Yo, siguiendo un poco a Pierre Bourdieu, pienso que hay un paradigma de ciencia moderna que tal vez se ha convertido casi en una religión. Y uno ve las convocatorias científicas, las comunicaciones científicas, las publicaciones científicas, y parece que solo existiera una forma de hacer ciencia. Por ende, una sola forma de comunicar. Por ende, una sola forma de publicar. Pienso que hay que empezar a comunicar y publicar, hay que seguir comunicando y publicando. ¿Por qué? Porque es importante empezar a cambiar el paradigma. Yo a veces no comprendo muy bien, y en esto lo de MinCiencias, porque a veces es excesivamente una comprensión de ciencia moderna, ¿cierto? Nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando si tú miras el paradigma europeo ya está cambiando. Tenemos a un Pierre Bourdieu que hace una crítica muy fuerte a la comprensión de la ciencia, ¿cierto? Y eso en Europa. En Latinoamérica también es importante empezarlo a hacer. Y yo diría, no solo por qué publicar y comunicar, sino como decía Amanda, en dónde comunicar, en dónde publicar. Y creo que nos estamos quedando con una sola idea de publicación, que es la publicación entre pares y la comunicación entre pares. Aquí hay que romper ese paradigma y empezar a comunicar en otros lugares, en otros escenarios, ¿sí? A abrirse incluso para aquello que no da puntos e incluso pensarse en todos estos discursos que ya se están posicionando acerca de ciencia abierta, cómo puntear también esa comunicación mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más llegada al ciudadano del común para que sea capaz de apropiárselo y de usar el conocimiento. Pienso que en ese orden, al menos en lo que yo investigo y trabajo y en lo que es mi sentir, es en ese orden para comunicar y publicar. Esa es la razón. Gracias, Cintia, gracias, Sandro, gracias, Amanda. Y me surge una pregunta con la que podemos ir, digamos, avanzando en esta conversación. Dice Sandro, y algo dijo ahí por ahí Amanda, es ¿dónde publicamos? Parecería que mucho de lo que hacen los maestros y hacemos los maestros es visto de segundo orden, y a veces cuando viene lo cualitativo, ¿no? Cintia, que tiene un gran componente cuantitativo y que se mueve allí, se mueve entre lo cuantitativo y lo cualitativo, tiene grandes experiencias en ese trabajo también, pero pareciera que fuera de segundo orden, y a veces en ciertas revistas es vista como de segundo orden, como experiencias ahí de profesores, experiencias ahí de maestros. Sé del trabajo de Amanda en el IDEP, promoviendo las publicaciones, y sé que se les vienen unos retos interesantes de indexar revistas y todo ese tipo de cosas tan complejas. Mi pregunta iría como alrededor de esto. ¿Qué implicaciones tendría, para ir ahora con el compañero Never, qué implicaciones tendría un tipo de investigación educativa que por un lado transforme y que por otro lado sea visible? ¿Cómo hacerlo visible? ¿Cómo ayudarnos a este grupo de maestros y decir, oye, mire, por estos lados podemos hacerlo visible? Sería como por ese lado. Hablemos un poquitico de esto. No hay como un guión aquí, simplemente estos detonantes. ¿Cómo hacer visibles las publicaciones? ¿Cómo hacerlo las investigaciones de los maestros, el maestro de a pie? Quien prefiera iniciar, no necesariamente tiene que ser Cintia, como prefieran. No hay orden aquí. También calma el dolor de torcedura, se lo recomendó mi médico. Pero eso no es para las articulaciones, para los grandes. Sí, pero también calma el dolor lumbar. Tiene un micrófono abierto y no es... Su fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína, calma el dolor de cabeza. Radio. Ya, listo, gracias. Bueno, Juan Sebastián. ¿arrancas, Amanda? Bueno, contarles que con la Universidad de los Andes y la Universidad de Bucaramanga presentamos una propuesta a una convocatoria que sacó el Ministerio de Educación en convenio con MinCiencias, que para mí, en mi opinión, es histórica, de esos acontecimientos de los que habla Sandro, porque la convocatoria era para acompañar la escritura, la publicación, la escritura de textos científicos, productos de investigación e innovación de maestros y maestras de colegios públicos del país, de la educación preescolar, básica, media y de las normales. Eso es histórico, ¿por qué? Porque dos ministerios están hablando de la figura del maestro y de la maestra de la escuela básica como investigadores. Primera cosa, que es una lucha, digamos, intelectual del magisterio desde el 84 por
deslocalizar, digamos, un imaginario del maestro de escuela como un simple reproductor del currículo y más como un profesional reflexivo y como un intelectual en su campo. Dos, el tema de la escritura de textos científicos. Esa es otra parte del acontecimiento porque se habla justamente en esos términos. Textos científicos. ¿Qué entiende el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación por textos científicos? Pues obviamente los textos que cumplen con las pautas que ha considerado el sistema, ¿cierto? Y que se ha naturalizado, digamos, en el mundo académico. Eso significa exigir a los profes, que entre otras siempre han estado catalogados como malos escritores, ¿no? Cuando yo creo que ese es un problema de toda la nación, digamos. Yo soy docente de doctorado y me he topado con profesionales que tienen una gran dificultad para escribir. La escritura es un arte y, digamos, exige también unas habilidades, pero quizás es un poco injusto pensar que un gremio específico es el que tiene la deficiencia. Entonces, igual hay, digamos, un reto allí para acompañar la escritura científica de estos textos. Y tres, que sean resultados de investigación e innovación. Hay un dato allí importante porque yo tenía una tesis que se la planteaba al equipo de los Andes y de la Universidad de Bucaramanga. Les dije, yo creo que el 90% de esos textos deben estar escritos por profes que están cursando posgrado, maestría y doctorado, ¿cierto? Sería como lógico, la formación posgradual que profundice en capacidades investigativas. Resulta que solamente el 53% de los profes que presentaron sus escritos los presentan anclados a procesos de formación posgradual. Eso significa que los maestros y maestras están haciendo investigación por su cuenta y que están publicando por su cuenta. La experiencia en el IDEP muestra un acervo documental en su centro de recursos de más de 600 publicaciones en distintos formatos de maestros y maestras de colegios públicos de Bogotá. Significa que ya hay rutas construidas por los mismos maestros y maestras que se fugan un poco del sistema. Ahora quieren estar también dentro del sistema, que nos han pedido desde el instituto que seamos quienes los avalemos a presentarse en la actual convocatoria de medición de grupos. Entonces, la diversidad de espacios y escenarios en los que la escuela y los maestros y maestras que investigan e innovan publicitan, promocionan, divulgan y circulan su conocimiento es mucho más variada, creería yo, con perdón de los colegas en las universidades, que las mismas universidades, porque creo que el sistema también les va marcando la pauta de dónde es que deben publicar. Entonces, por ejemplo, en el rastreo que hemos hecho en los 23 grupos que se presentaron a la convocatoria de profes de colegios, tienen videos, tienen material pedagógico, tienen cartillas, tienen apps hechas, por ejemplo, tienen programas radiales, las emisoras escolares, tienen sus propias revistas, tienen sus periódicos, han publicado libros. ¿Sí? Claro, la pregunta que le hacen es, y que les hacemos desde el instituto, ¿y quién los evaluó? ¿O quién evalúa, digamos, esta producción? Y allí viene, digamos, un cuello de botella y es quién legitima esa producción tan prolífica de los maestros y maestras que están haciendo investigación, están haciendo innovación y que le están apostando a circular ese saber que produce. Amanda, muchas gracias. Además que esta fue una convocatoria bien interesante. Nosotros alcanzamos a diseñar proyecto y después nos cansamos por el camino. Muy bonita era, recuerdo, y se hace una gran labor allí. Pero interesante lo que dice Amanda, porque son formas de ver esos espacios también de resistencia, ¿no? Hablaremos de eso ahora más adelante. Sandro, Claudia Cintia, quien prefiera. Cintia, dale si prefieres y vamos con Bien. Sandro de... Bueno, pues no creo que sea tan distinto lo que sucede en Colombia como lo que sucede en México. Revisando las exigencias que tienen ahora los programas doctorales de maestría y demás,
deben estar alineados a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que marca CONACYT. CONACYT es como el MinCiencias o Colciencias antes. Acá es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde muchas universidades privadas y públicas tenían esa oportunidad de participar en estas formas de vincularse con la ciencia y con la investigación, y de acuerdo a las políticas educativas que marca el gobierno de este nuevo sexenio, pues limita la participación de las universidades privadas y lo deja para quienes tengan las habilidades y la posibilidad de trabajar de manera personal, o sea, no ligada a una institución. Y esto pues abre de alguna forma el abanico de las investigaciones. Si bien es cierto, el gobierno está buscando que todas las investigaciones tengan una incidencia y que resuelvan problemáticas sociales, entonces las formas de acercarse a esos problemas y esos contextos pues tiene que ver con fenómenos cualitativos, ¿no? Yo tengo que ver a la persona en su entorno, en su contexto, cómo se resuelve, y entonces viene otro fenómeno que transcurre en la investigación, que es la vinculación. Si los profesores estamos nosotros alineados a las políticas de la institución, a lo que marca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de alguna forma estamos como fuera de ese escenario o de esa esfera de poder apoyar a resolver esas problemáticas. Y entonces la vinculación con sectores sociales y también empresariales ha logrado que este trabajo común muestre las fortalezas y con ello pues la investigación tenga un alcance distinto. Pero primero tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer investigación? Atender a lineamientos y criterios nacionales, atender un esquema, no sé, de permanecer en la institución, de tener beneficios económicos. O sea, son muchas preguntas que hay alrededor y tendríamos que investigar si lo que nos mueve es solamente atender el currículum o tratar de buscar incidir en estos espacios y en estas áreas en donde realmente se requiere resolver estos problemas que son de raíz y de alguna forma encontrar estos escaparates y estas oportunidades para hacer ciencia, y una ciencia que implique la colaboración y que implique el compromiso social a resolver este tipo de situaciones. Gracias, Cintia. Sandro. Yo creo que en términos de comunicación y de producción del conocimiento, sí hay una cuestión ahí muy interesante que nos plantea también Amanda, y es acerca de la legitimidad del conocimiento. Hay dos miradas, nos presenta Pierre Bourdieu ahí. Sí, claro, cuando nosotros comunicamos en ciertos ámbitos, estamos buscando legitimidad. Esa legitimidad, sin lugar a dudas, genera un prestigio, y ese prestigio genera un poder, ¿cierto? En términos de posicionamiento del saber y de posicionamiento social, político, económico y cultural, sin lugar a dudas. En esa medida, ¿cierto? ¿Cómo generar que ciertas comunicaciones también generen legitimidad o se puedan legitimar? Que esa es la pregunta a la que va Amanda, que me parece que es importantísima. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a decir, no, pues es que cualquiera tiene derecho a comunicar lo que sea y eso ya tiene que ser conocimiento. Diego, y eso es un problema enorme, porque entonces cualquier cosa que se diga ya es ciencia, cualquier cosa es conocimiento, cualquier cosa que se escriba, o sea, ya es un saber legitimado y no es cierto, ¿sí? Porque ahí sí tiene que haber un sistema de todas maneras que legitime. Ahora, cuando se configura el sistema de legitimación del saber, es qué saberes se van a legitimar ahí y cómo se van a legitimar, porque esa es la pelea donde hay que dársela. Yo considero que si bien hay muchos portafolios de comunicación, tenemos que darnos la lucha porque algunos sean reconocidos y tengan esa capacidad de legitimar el conocimiento. No es lo mismo que yo comunique un saber de investigación cualitativa, ¿cierto? Que se ha realizado con cierto rigor académico, a que yo tenga un blog y en ese blog pues publico lo que sea, cualquier cosa, dependiendo del humor que tenga el día en que yo amanezca, ¿cierto? Y eso no puede ser así. Sin embargo, si la legitimación del saber se hace tan estricta, tan rígida, pues también va a romper con unas formas de investigación novedosas, de imaginación, de creatividad, que no las va a permitir porque es demasiado rígida. Mira que en el 2018 yo me hice el análisis de la convocatoria del antiguo Colciencias, ¿cierto? Y teníamos 4 tipos de comunicación, ¿cierto? De productos. Uno que era generación de nuevo conocimiento.
en el cual aparecían 11 productos, 11 formas de comunicar, pero esos 11 productos es comunicación entre pares, ¿cierto? Eso no le llega a las comunidades. Teníamos desarrollo tecnológico. Cuando hablas de comunicación entre pares, ¿te refieres pongámoslo a leer en una maestría, pongámoslo a leer en un grupo de estudio? Comunicación entre expertos. Es decir, tienes que tener un nivel para poder comprender, y ni siquiera un nivel, tienes que tener un acceso. Porque aunque tú digas, tengo una revista que es de libre acceso, cualquiera puede entrar. Sí, pero si la gente no sabe que eso existe, pues la gente nunca va a entrar ahí, ¿cierto? ¿Qué capacidad se hace? O sea, ¿qué se hace para que las comunidades, ¿cierto?, del común puedan acceder a esa información? No, pues está puesto en la página de la institución. Sí, pero nadie va a ingresar allá. Nadie sabe que eso existe, que eso está ahí, ¿cierto? Entonces, estos de generación de nuevo conocimiento, que son 11, eran entre pares, o sea, publicar ahí es muy complicado. Después estaba el desarrollo tecnológico e innovación con 5 posibilidades, también muy cerradas, ¿cierto? Y con un público experto, es decir, comunicación entre pares expertos, ¿cierto? Habían 4 de apropiación social del conocimiento. Eso fue en la convocatoria del 2018. Vamos a ver cómo funciona ahora. Pero había apropiación del conocimiento 4. Y había 2 que podían funcionar, que era vincular comunidades para generar investigación o generar eventos de comunicación del saber con las comunidades. Bueno, esa ya era una victoria de algunas resistencias que se hicieron a nivel de algunos grupos de investigación. Tú sabes que universidades como la Nacional, otras universidades se opusieron a esto, incluso grupos de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, se opusieron todo al sistema de medición, ¿cierto? Pero incluso para oponerse, pues hay que tener un brazo político fuerte para poderte oponer, si no, tu voz no importa, ¿sí? Y después teníamos formación del recurso humano, que tenía 9 productos. De esa formación del recurso humano, si tú la vas a revisar, la más cercana a una comunicación al pueblo es esa comunicación que se hace cuando el director de tesis está dirigiendo al maestrante o está dirigiendo al pregrado. Eso no es comunicación abierta al público, ¿cierto? Es decir, que solo teníamos 2 formas, ¿cierto? Ahora, hoy se están abriendo muchas más en producción de contenido, generación de contenido audiovisual y todo esto, ¿cierto? A todo eso, ¿cierto? No basta con que exista, ¿sí? Y ya con esto cierro, no basta con que existan los productos ahí, si no hay una pedagogía con los docentes, si no hay una pedagogía con los investigadores, Diego, para que la gente aprenda a hacerlo. O sea, yo te digo a ti, yo te voy a valer un puntaje porque haces una comunicación en un evento con la comunidad, ¿cierto? Bueno, pero enséñame cómo lo hago. ¿Cuáles son las evidencias que yo debo tener? Porque cuando la persona hizo la investigación, ¿cierto? Y va a subir el producto, sí, pero tenías que sacar una lista de asistencia con firmas e identificaciones. Si la persona no la hizo, Diego, pues ya se perdió. ¿Cómo vas a reunir a esa gente otra vez? Entonces, a lo que yo voy es, hemos dado unos pasos importantes en las convocatorias de la antigua Colciencias, hoy MinCiencias, se han dado unos pasos interesantes, al menos en lo que yo investigo, que es democratización del conocimiento, ¿cierto? A través de la comunicación pública de la ciencia, se han dado unos pasos, pero requiere de MinCiencias un esfuerzo pedagógico y educativo de los maestros. Y no solo de los maestros, sino de los investigadores, perdón, por decir maestros, de los investigadores. O sea, que los investigadores realmente entiendan cómo se hace. Porque a uno le dicen, ahí está la convocatoria, entras y miras, ahí está el portafolio de lo que puedes subir. No basta con eso. Es necesario que le digas, mira, ¿cómo se hace un evento con comunidad? ¿Qué tienes que hacer? Se hace esto, se hace esto, se hace esto. ¿Cómo se hace una apropiación del conocimiento en comunidad? Se hace esto, esto y esto. Y esa es una pedagogía necesaria. ¿Para qué? Para que el maestro, el investigador, el docente, quien sea, o el maestrante o el doctorando, aprenda a hacerlo y lo pueda realizar. Y ahí hay unas experiencias interesantes que se pueden desarrollar. Es lo que yo considero que falta fuertemente, además de mayor apertura, también que haya una pedagogía de toda esta medición de grupos y de las posibilidades que hay en la comunicación. Gracias, Sandro. Voy ahora entonces con una pregunta del compañero Never. Profesor Never, ¿de cuál escuela normal para saludarnos? Y adelante, profesor Never. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Sandro, Amanda y Cintia, de México. Bueno. Cintia. Cintia, sí. Bueno, Diego, yo te confieso que estoy un poco triste. ¿Sabes por qué? Porque ya nos quedan poquitas sesiones de este diplomado tan enriquecedor. Esa es la única tristeza que yo tengo. Yo creo que Sandro pues dio un poco de respuesta a la pregunta que yo tengo,
porque sabemos que desde la historia, pues el saber y la comunicación han sido los pilares del desarrollo. Y fíjate que Cindy toca algo más importante, o sea, Cindy toca un elemento esencial. ¿Qué nos motiva a hacer investigaciones? Y Sandro dice, bueno, ok, hay que legitimar, pero Sandro hace una crítica fuerte a la evaluación de esos procesos. Entonces la pregunta mía va en función de esto. En esta era de las comunicaciones, de las redes y del conocimiento globalizado, esa investigación de la que nos habla Sandro, que hay que legitimar el conocimiento, ¿eso fortalece o debilita las investigaciones? ¿O fortalecen? Porque es que mira, Diego, oye, es sorprendente y sobre todo, no es que está mal, no es que está mal que se haga, pero es que es sorprendente que ahora en esta época de pandemia y ahora en esta época de las comunicaciones, tus redes, tu WhatsApp, tu Facebook te lo invaden. Diplomado virtual de investigación, de pedagogía crítica, de neurociencia. Y no sé, Sandro tocó un punto álgido, o sea, ¿quién da esos diplomados? ¿Será que la gente está, digamos, validada para dar esos diplomados? Porque, ojo, es una información que al incauto, que al que no analiza, que al que no profundiza, se va con una información que él cree que es verdadera y que cree que es una información legítima. Entonces creo que Sandro, o sea, muy puntual, Sandro en su tal hace como que una especie de crítica a la evaluación que hay que someter a los procesos de investigación para legitimar el saber. Entonces, en esta era de las comunicaciones, ¿eso fortalece o debilita a la investigación? Tantas cosas que me ha dicho. De la gente que viene. Bien, profesor Never. Gabriel Antonio, ¿quiere preguntar algo, Gabriel Antonio? Listo, profesor Never. Entonces, aquí una reflexión interesante que nos invita a pensar, y yo agregaría lo siguiente en este contexto, retomándole el profesor Never, y aprovecharía un poco la experticia de Claudia Cintia alrededor de tecnologías. Estaba viendo por ahí tus publicaciones sobre el liderazgo docente digital, el liderazgo docente en los aspectos. Pero está allí es donde no tienes que dejar en clase. Está allí. El liderazgo docente, digamos, en las didácticas digitales y todo este tipo de cosas, aprovechando lo que planteaba el profesor Never, ¿qué implicaciones tiene esa comunicación hoy día, desde tu juicio, desde lo que has venido trabajando? Vi algo que tenías también sobre el COVID y maestros, algunas cosas allí. Esa comunicación es en esas nuevas posibilidades de la comunicación digital. Lo plantearía a partir de Cintia, y si los otros panelistas quieren reaccionar, pues también bienvenidas las reacciones a esto y a lo que vayamos hilando. Es que justo es eso. Yo creo que en algún momento se habla de la madurez en la investigación. ¿A qué me refiero? Cuando en algún momento de manera personal te encuentras con el tema de la investigación y de todas aquellas obligaciones que te implica tu universidad, y entonces tú vas en el camino y lo vas haciendo a lo mejor sin encontrar todavía la emoción por investigar o por compartir o por divulgar. Pero llega un tiempo en el que encuentras en todas estas oportunidades de compartir con alguien más, que es la oportunidad que se me está brindando en este momento con nuestros colegas, y de esa forma es como he logrado de alguna forma despersonalizarme del tema de la universidad. Sin embargo, ha sido para mí ese respaldo, porque es la Universidad Autónoma de Querétaro, alguien que me da de alguna forma esa plataforma, pero, y lo que dijo el doctor Sandro es cierto, buscar legitimar lo que haces para que en esa forma puedas lograr la confianza del otro. Lo que yo he hecho ahora es que salí un poco de mi entorno con todos los miedos que esto implica, sin conocer a las personas en realidad, a través de ofrecerles un proyecto de investigación que involucre resolver una problemática que se está mostrando en ese momento. Y entonces han llegado personas que han querido colaborar, hemos encontrado en ello a lo mejor financiamiento, sin financiamiento, sin encontrar exactamente el camino, pero estas experiencias nos han llevado a la publicación, y en la era digital, en donde cambian
todas estas sinergias y todas estas formas de acercarse a gente que nunca más, o sea, que no has visto y que no conoces solamente a través de lo que escriben y de lo que reflexionan. Y entonces es como hemos, por ejemplo, trabajado con unas doctoras en Argentina, que ellas hablaban de género y el tema de pandemia y qué pasaba con la producción científica entre hombres y mujeres. Y la razón en el año 2020, los hombres tenían un incremento sustancial a diferencia de las mujeres. Espérate, Cintia, te silenciaste. Una diferencia, hombres-mujeres, veníamos. Sí, que hablaba de esta investigación, no sé por qué se silenció, una investigación en Argentina de unas doctoras que hablaban sobre la producción científica entre hombres y mujeres. Ese instrumento lo aplicamos unas investigadoras acá en México y encontramos que los hombres habían incrementado su producción científica con respecto a las mujeres, y cuando nos acercamos a hacer esas entrevistas y esos grupos de enfoque, rescatábamos que decían que las mujeres tenían más trabajo en casa que los hombres, aunque los hombres hay algunos que se involucran en el tema del hogar, pero en realidad era la oportunidad que tenían de decir, voy a la oficina a hacer, ¿no?, este tema de investigación con mis colegas y demás, y las mujeres en lo que encontraban estos espacios para coincidir. A lo que voy es que la forma en que uno comunica, la forma en que uno utiliza las redes sociodigitales le permiten tener un escaparate mayor, y eso hace atractivo para alguien más que está buscando el mismo tema de investigación, y empiezan a entretejerse estas redes. Buscar siempre y cuando que el prestigio de la institución que está arropando esta investigación o el lugar en donde se está llevando a cabo estos esfuerzos de hacer ciencia logren tener sobre todo mayor impacto, no solo porque no sea visible lo que yo estoy haciendo, sino porque sea realmente lo que me provoque ir y modificar y de alguna forma incidir en ese ámbito en el que se hace ciencia. Por ejemplo, cuando se les dio a las mujeres la voz de conocer qué pasaba en pandemia, estando en este 2020, cuando todavía era incierto, ahora al menos podemos decir estamos vacunados y estamos viendo la posibilidad de acercarnos a nuestro contexto no más físico que virtual. Y cuando ellas expresaban que a nadie le habían preguntado qué estaba pasando y qué pasaba con la salud mental y el tiempo del ocio, entonces veíamos que había una oportunidad de darles a ellas voz a través de lo que nosotros hacíamos en investigación. Entonces es un ejercicio complejo, interesante, y en realidad es en donde yo quiero colocar estos trabajos, en donde yo quiero invertir mi tiempo, y si esto me va a dar a mí la oportunidad de compartirlo con alguien más, entonces para mí ya está hecho. Pero si con esto voy a lograr tener a lo mejor lo que hablaban ahorita, ¿no?, de los puntos para que me puedan acreditar en un momento, estaríamos hablando de un elemento paralelo a la motivación inicial. Siguen micros abiertos. Sí, hay un micrófono abierto, qué vergüenza contigo. Ya lo logramos ubicar, que con tantas personas a veces no queda fácil ubicarlo. Gracias, Claudia, Cintia. ¿Quieres terminar la idea o hasta ahí llegarías? Perfecto, gracias. Entonces, no sé si Amanda y Sandro quieran reaccionar también. Sí, yo creería que frente a la pregunta del profe Never y teniendo en cuenta, digamos que este es un escenario de las normales superiores del país, donde además ha sido emblemático el papel de todas ellas en esa especie de bisagra en la formación docente básica, digamos, y la universitaria, ¿no? Entonces, con toda la reforma de las normales, que lo saben más quienes están en este momento conectados, esa obligatoriedad, digamos, y ese empuje a la investigación, pues cobra un sentido mayor, porque la normal no es una universidad, ¿no? Y es una institución de saber que, digamos, muestra y da pautas para entender la investigación por fuera de la universidad. Y la pregunta de cómo fortalecer esa investigación, porque, digamos, del espacio universitario creo que pueden dar cuenta tú, Claudia, Sandro, pero la investigación que se hace en las normales superiores del país, ¿qué condiciones tiene para desarrollarse realmente, no?
Y creo que lo han mostrado. El hecho de convertirse, digamos, en una comunidad de saber es una posibilidad que también se ve fortalecida a través de la virtualidad y del mundo digital. Las redes de docentes de la escuela básica, que es lo que yo conozco, muestra una potencia inusitada, no solamente para pensarse como gremio profesionalmente, para pensar los temas que le incumben como profesionales de la educación, sino también para comenzar a desplegar mecanismos, técnicas, rutas metodológicas para hacer investigación propia, que no está financiada por el sistema. O sea, los colegios y las normales no tienen las convocatorias internas como tienen las universidades, no son grupos reconocidos por MinCiencias, entonces tampoco pueden acceder a recursos de MinCiencias. Entonces, ¿cómo es que están haciendo la investigación las normales y los colegios? Pues autofinanciados y autogestionados. Y eso ha implicado... Y autogestionados del bolsillo del profesor, ¿no? Claro, parte de su salario. Cuando llego autogestionados es que logran hacer maravillas buscando recursos, apoyos en capacidad instalada en algunas entidades, instituciones y universidades, pero buena parte de lo que hacen lo hacen con parte de su salario. Sin embargo, este año y medio ha sido maravilloso acompañar a muchos profes en la consolidación y fortalecimiento de sus redes. Y una de ellas, por ejemplo, crea la red de educación rural latinoamericana. Lo seguí durante año y medio porque la armaron muy pronto, iniciando la pandemia, y han tenido sostenido un seminario cada 8 días los sábados en la mañana y en la tarde para hablar del tema que les incumbe. He visto una nómina de lujo en ese seminario cada 8 días que comunica a docentes de México con docentes de Argentina, a docentes de Brasil con docentes de Perú, pero además comenzaron a crear y a diseñar de manera colaborativa, que esta idea, digamos, tiene mucha fuerza, la de la investigación colaborativa, a crear formularios en Google Forms, por ejemplo, de encuestas latinoamericanas. Eso no hubiera podido ser posible antes de la pandemia, es increíble, ¿no? Y donde se tiene una información valiosa desde México hasta Chile, ¿sí? Capturada directamente con los implicados en lo que se quiere indagar. Es decir, estudiantes y maestros recogiendo información de la manera más creativa, pero además en tiempo real, ¿no? En tiempo sincrónico y de muy buena calidad, digamos, la construcción. Porque entre otras, muchos de estos maestros y maestras de normales, de colegios, se vienen formando a nivel posgradual en maestría y en doctorados. Entonces, ver el uso social y la apropiación, ¿no? de ese conocimiento que producen tiene unas salidas muy potentes, muy poderosas, que creo que vamos a comenzar a tener que leer también desde otros códigos que no sean exclusivamente las que nos muestra el sistema, ¿no? Sí, tú me pones a pensar en algo, Amanda, y es, sí, sabemos de las limitaciones a las normales, sabemos de todo lo que pasa, sabemos del 1236 que lo hace ahora mandatario y es el PI se tiene que reformular y una de las formas que hay que reformular es la investigación y no hay las condiciones. Pero hay un anhelo, ojo que lo voy a decir y lo pongo aquí para que hablemos de todos, colegas, un anhelo, siento yo a veces, de parecerse a. Entonces, parezcámonos como a los que hacen los profesores universitarios. Parezcámonos cuando hay un nicho de trabajo muy particular, concreto, de lo que acontece en las normales, ¿sí? Pero además con unas limitaciones muy grandes que las hemos discutido durante todo este diplomado. Tenemos un sueño aquí, tenemos un sueño y es, o tal vez es más mío, claro que salió de alguien, que al final de este diplomado pudiéramos tener un documento que le presentemos a MinCiencias y se diga, mire, sentimos esto frente a investigación desde las normales frente al modelo. Sentimos esto, no nos vemos reflejados por eso, y es aportar a la política pública. Entonces me pones a pensar en eso, parecernos a, pero además los profesores universitarios también queremos parecernos a lo que hacen los europeos, lo que hacen los españoles, el índice H, y hay un caldo de cultivo maravilloso en lo local que debe ser valorado. Amandita y yo que hemos transitado algunos lugares trabajando en lo local, digamos, cómo valorar eso. Pero eso simplemente es una reflexión
que me pones a pensar y me haces como reflexionar respecto a esto, porque también significa responder al sistema, y si no respondo también me quedo en el aire, ¿no? Y me muero y desaparezco. Esta mañana en el conversatorio planteaba una pregunta: ¿publicar o morir? A ver qué sucedía. Vamos, compañera Maricel de la Escuela Normal Superior del Quindío. Adelante, compañera Maricel, y vamos ahí reaccionando entre todos. Sé que Sandro está que se habla, pero aprovechemos a Maricel que nos va a plantear una pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diego, y gracias pues a los compañeros que hoy se encuentran dándonos también sus apreciaciones. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Amanda, o bueno, pues obviamente si de pronto también los otros ponentes o acompañantes tienen la respuesta, es cómo asume entonces la universidad a las escuelas normales superiores en cuanto al proceso del desarrollo pedagógico. ¿A qué me refiero? Al menos acá en Armenia, el 45% de docentes en ejercicio son normalistas. Es decir, el rol de la normal superior ha sido tan importante y es tan importante pues que muchos de sus docentes en ejercicio del sector público pues tienen que pasar por la normal. Pero cuando empezamos como a mirar realmente qué existe en los procesos de investigación en la formación docente, pues es más bien limitado lo que existe exactamente esa divulgación y de esos resultados, de esas investigaciones que se han realizado desde las universidades en conjunto con las normales. Mi pregunta entonces es cómo la toman realmente cuando hacen esas investigaciones de formación docente, cuando se tienen en cuenta esas investigaciones, perdón, en torno a qué está pasando desde lo pedagógico en la formación. ¿Ustedes tienen en cuenta las normales o definitivamente las siguen asumiendo como instituciones educativas como si fuera de transición a 11? ¿O por qué creen que cuando uno empieza como a buscar este tipo de información de las normales no aparece? ¿Es más tema de nosotros que nos falta en ese proceso de divulgación o será también la vinculación misma entre nosotros como normales con las universidades? No sé si me hago entender en todos los cuestionamientos que me hago. No, total, Maricel. Además que la planteo muy directa para Amanda, igual para a los otros panelistas. De entrada, pues no hay una receta, desde luego, pero es desde la experiencia, a ver qué sucede. De pronto irlo pensando, Claudia Cintia, en términos de lo que conoces tú allí en México. Yo sé que tú trabajas por el lado de la tecnología y todo este tipo de cosas. Si les parece, hay dos manos más levantadas. Si les parece, hacemos las tres preguntas y vamos haciendo, evacuándolas, o prefieren una a una, panelistas. Bueno, entonces voy a dar la palabra y vamos evacuándolo, ¿no? Entonces tenemos esta primera de Maricel. Vamos Farid y luego Clara. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Sí? Perfecto, Farid. Bueno, yo tengo básicamente como que hacer una pregunta a cada uno de los participantes y la voy a enfocar en cierto sentido. Con Claudia Cintia Peña, doctora de México, pues tiene una experiencia muy propia de las instituciones educativas normales superiores con respecto al engranaje de la investigación. Había un antecedente de un participante invitado especial que decía que realmente las normales superiores fueron creadas para generar investigación, pero fue un total fracaso. Me llama la atención eso. En México, ¿no? Sentido, decía, un compañero mexicano decía que se han eliminado en México, que había muy poquitas y desde su perspectiva no han funcionado muy bien. Perfecto. Me llama la atención y conozco la experiencia muy directa con la doctora Amanda Cortés, porque es una experiencia también muy significativa que la he vivido en este momento con la Universidad de los Andes, y es en razón de cómo ellos han identificado a través de una especie de convocatoria para poder resignificar, valorar, acompañar el proceso investigativo de los maestros en el país. Y yo fui partícipe de ese evento. Entonces me llama la atención en este momento con Diego, que a propósito me entusiasma esa dinámica que propone en términos de los conversatorios con los maestros de las normales, pero yo quedo con una inquietud muy grande, doctor Diego, y es en el sentido de que en este momento estamos abriendo los ORCID, creando los CBLAD, pero entonces nos llama la atención, bueno, y las normales superiores con respecto
al desarrollo institucional investigativo de las universidades, ¿qué papel vamos a jugar ahí? ¿Será que sencillamente es un ejercicio académico o se está propendiendo por una política pública de insertar a las normales superiores también en el desarrollo del conocimiento y de la producción intelectual y de la publicación de sus resultados investigativos? Entonces la gran pregunta ¿es una expectativa o es un camino que estamos abriendo para poder hacer sentir a las normales también como productoras de conocimiento y dinamizadoras de la política pública en investigación de este país? Me queda ese cuestionamiento. No sé si me aproximo un poco al doctor Never cuando habla de las posibilidades de los campos del conocimiento. Entonces yo me pregunto, ¿en qué nivel y en qué estadio del desarrollo del conocimiento nos encontramos las normales superiores en términos de la producción académica y científica? Es una pregunta que me genera grandes cuestionamientos. Y lo último es un comentario que cuando yo participo de este evento, me llama la atención que hay maestros que hablan con una propiedad desde las normales superiores como si tuvieran investigación de alto nivel. Entonces yo digo, ¿y nosotros en qué estamos? Entonces no conozco realmente, para poderme ubicar en el contexto, cuál es el papel de las normales superiores en sus diferenciaciones frente a la producción del conocimiento científico. Porque hay algunas, como el caso de mi normal superior de Florencia Caquetá, que no alcanzamos ni siquiera a visibilizar aquello que enuncian los docentes de las normales superiores con eventos internacionales, publicaciones internacionales y una seguridad en términos de la producción académica que yo digo, bueno, esto está más allá del alcance de una universidad. Sencillamente unos comentarios y unos cuestionamientos que me gustaría que se adelantaran en un conversatorio ahora o más adelante. Muy amables por escucharme. Si les parece, vamos a Maricelia y a Farid con lo que nos presentaron y ahora vamos con Clara y Ronald. Entonces, quien quiera reaccionar, como prefieran. Bueno, no sé, nosotros hemos venido trabajando a partir de este proyecto y un tema que se manejó muchísimo en los webinars, en el ciclo de webinar pasado, que eran los ecosistemas de investigación o de producción del conocimiento, ¿sí? Yo quisiera decir o quisiera creer que hay una política pública para que las escuelas normales superiores se conviertan en investigadoras, ¿cierto? Que ya hay como una plataforma para hacerlo. Pienso que se está abriendo camino, podría yo decir desde lo poco que conozco, desde lo que hemos venido trabajando, que se está abriendo un camino y que ya se ha hecho muchísimo, porque como decía el profe, vemos unas investigaciones y unos trabajos interesantísimos de los maestros y de las maestras en las escuelas normales superiores y también de los estudiantes. Pero volvemos a lo mismo, nosotros decimos, ¿tenemos CEBELAC? No, profe, no tenemos CEBELAC. ¿Por qué? Nadie nos ha dicho cómo se hace el CEBELAC. ¿Tenemos un grupo de investigación de la escuela normal? No, profe, no lo tenemos. ¿Cómo se hace eso? Y entonces ahí es donde yo digo que ahí puede ser más que una crítica, es como un llamado de atención a MinCiencias de que sí hay que hacer una pedagogía para generar producción del conocimiento, ¿cierto? Que los maestros sepan cómo se puede hacer, cómo se puede desarrollar. En eso hay una tarea. Y como maestros de escuelas normales superiores, sí hay que ir generando unos diálogos y unas discusiones con las comunidades y con el entorno para poder generar investigación que tenga un impacto en la comunidad, que ese impacto sea valioso, que ese impacto sea real. Y eso se está, más allá de que ya se está haciendo, como decía la profesora Amanda, ¿cierto? Y se está haciendo muchos trabajos y a veces con el bolsillo del propio maestro, de la maestra, que es la que invierte su tiempo para sacar un proyecto de investigación adelante, pero ahí hay una tarea para ir coordinando, ¿cierto? Para ir haciendo como construyendo ese ecosistema de producción del conocimiento. Eso de una parte, y eso me parece que es un camino que se va abriendo. Ya este diplomado que se está desarrollando en investigación, todo este proceso que se está trabajando con las escuelas normales por parte del MEN y de la Salle, pues bueno, esto ya es una tarea que se viene realizando, no que va a descubrir que las normales hacen investigación porque ya la vienen haciendo, pero que sí le va dando unas pautas para poder legitimar ciertas cosas. En torno a la pregunta que hacía el profesor Never acerca de la legitimidad del saber, hay que construir nuevas formas de legitimación del saber. No solo las que existen en términos de pares y de revistas internacionales, sino que hay que construirlas. Hay un grupo de investigación que tiene la Fundación Universitaria Monserrate, que es un grupo de investigación
que generan el producto con la comunidad con la cual están trabajando y después, Diego, le presentan el producto a la comunidad. Y es la comunidad la que termina dando el primer aval de ese producto de investigación para poderse después presentar en otros escenarios. Esa es una tarea interesantísima de una nueva forma de legitimación del saber. ¿Cómo hacemos para que eso también se posicione en términos de legitimación del saber? Porque no es que yo esté defendiendo la legitimación. Lo que estoy diciendo es que de todas maneras es necesario que alguien legitime. ¿Cierto? Como decía el profesor Never, a uno le aparecen una cantidad de invitaciones a cosas y uno dice, bueno, ¿y quién da esto? ¿Cierto? ¿Quién da este doctorado, esta maestría, este diplomado? ¿Vale la pena tomarlo? ¿Quién lo legitima? ¿Cierto? Pero sí hay unas tareas que desarrollar en términos de construcción de nuevas formas de legitimación del saber. Y por último, yo cierro esta parte diciendo, yo no estoy de acuerdo con hablar de estadios del saber o de estadios del conocimiento o estadios de la investigación. Eso me suena demasiado positivista, muy, como si dijéramos nosotros, yo por estar en la universidad produzco un conocimiento, mucho más conocimiento que el conocimiento que produce alguien que no está en la universidad. Y yo pienso que eso va en contra de toda la comprensión de la ciencia misma. Yo pienso que, como decía el profesor Diego, en algunos de sus conversatorios que ha tenido, es de reconocer la labor que se hacen en los colegios, en las escuelas normales, en las universidades regionales, en los centros de conocimiento que no están en la ciudad, ¿cierto? Y que a veces tendemos a no verlos con el poderío que tienen, ¿cierto? Y en ese sentido digo yo, más allá de que sepamos dónde publicar o dónde no publicar el conocimiento que estamos haciendo, tiene una validez. ¿Cómo hacemos para validarlo, para legitimarlo? Allá, en la región, ¿cierto? De ahí la importancia de los ecosistemas de producción del conocimiento, cómo nos vinculamos con las demás entidades que están en nuestro interior, cómo nos articulamos nosotros al interior de nuestra escuela normal superior para ir avanzando en esa producción del conocimiento. Ahora, la legitimación del saber en cualquier ámbito es algo abierto. Nosotros no podemos creer que existe una sola forma de legitimar el saber. Esa es una discusión que la tenemos hoy, que la tuvimos ayer y que uno espera que esto siga. O sea, que siempre tengamos la discusión de quién legitima el saber, quién termina diciendo esto es ciencia o esto es conocimiento. Muchas gracias, Sandro. No sé quién quiera continuar, si Amanda, Cintia. Hay las reflexiones de Maricel también, las preguntas de Farid. Si quieres, continúo. Si te parece bien, doctora Amanda. ¿Sí? Bien. Bueno, tranquila, sí. Gracias. De alguna forma voy a vincular las dos preguntas que hace la maestra Maricel y el maestro Farid. Acá en México no conozco bien la información de lo que mi colega comentó, sin embargo, la Escuela Normal del Estado en Querétaro tiene apoyo y respaldo de gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, sí existen todavía escuelas normales, pero a razón de el apoyo que tengan de los gobiernos estatales es que tienen desarrollo, tienen forma de poder tener todavía presupuestos para operar o definitivamente no se les está dando la promoción y entonces eso desestima que puedan ir, estudiar y ser parte. Entonces, en Querétaro la experiencia es que, si bien es cierto, para las universidades públicas, que es de donde yo trabajo y colaboro también en un par de universidades privadas, se ve el interés de formar a los docentes en pedagogía y didáctica. Lo acaba de decir la doctora Maricel, ¿no? Es como se carece de estos elementos tan básicos y así nos atrevemos a dar clases. ¿Cuál fue la razón de que las universidades se empiezan a poblar de docentes? Porque vienen de las empresas, conociendo ese contexto y los integran y entonces dicen sobre la marcha vamos a darles esta formación pedagógico-didáctica y hacemos una mezcla y a ver qué resulta. O sea, es decir, las escuelas normales en México no han tenido el impacto porque el lugar en donde se han vinculado ha sido en niveles básicos de formación, no así en media superior ni en nivel superior. Sin embargo, a últimas fechas, el CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, busca incorporar a los profesores que están dentro de este magisterio para incentivarlos a formar parte de los grupos de investigación y cuerpos académicos. Y entonces se les da una valoración dentro del esquema, esto de lo que hablábamos de los puntos para poder acceder a otro nivel, en la forma en que se incorporan los profesores de las normales del Estado
a los cuerpos académicos de investigación y con ello buscar resolver problemáticas que se están dando en los niveles básicos. Si nosotros hacemos una revisión sistemática, dime. Sí, pero es vincularse a un grupo de investigación o un grupo académico de universidad. Formal, sí. Formalizarse en un grupo con una universidad. Sí. Es como el incentivo. Ok. Sí, y si eso se logra, entonces eso se le da un reconocimiento al cuerpo académico que va en distintos niveles. Primero es en formación, en consolidación y consolidado. Mientras más integrantes de las escuelas normales se incorporen en estos grupos de investigación, tiene mayor valor. Y el valor está no solamente en el número de personas y qué van a hacer, sino qué problemáticas resuelven a niveles básicos. Si hacemos una revisión sistemática sobre las investigaciones que se hacen en nivel básico, hay poquititas en México. Y entonces hoy se le está dando el auge para que se resuelvan estas problemáticas. La pandemia ha logrado visibilizar lo que pasa en esos niveles. Y entonces las investigaciones de educación superior, o sea, las universidades están ahora revisando lo que pasa en educación básica. Y entonces, ¿por qué no involucrar a quienes están realmente atendiendo este sector? Y es así como de alguna forma se tendría que motivar a que todos los niveles educativos puedan formar parte de estos grupos para resolver realmente y conocer qué es lo que está pasando en estos niveles básicos de educación, ¿no? A qué problemas se está enfrentando el profesor de niveles básicos y cuáles son las oportunidades que tiene. Pero sobre todo este fenómeno se está dando de manera paralela porque las escuelas normales están buscando llegar a niveles de posgrado cada vez más elevados. O sea, hoy ya tenemos doctores que tienen esa formación básica en el magisterio y que además están encontrando formas de resolver estas problemáticas de las que hablamos. Entonces es como una forma, y lo digo en general, no todos los estados de México tienen a las normales trabajando en este nivel de formación en investigación, ni tampoco en acceder a niveles más amplios de niveles educativos. O sea, son algunos de los que tienen el compromiso con la sociedad y uno de ellos es mi estado. Aquí está la oportunidad de abrirse a esos grupos de investigación con estas intenciones de resolver problemáticas sociales reales. Claudia Cintia, muchas gracias. Compañera Amanda. Yo creo que hay que mirar como dos tensiones fundamentales y creo que en la tradición de las normales superiores es importante, digamos, revisitar la primera tensión que es entre conocimiento y saber. Creo que el mediados de los 80 para acá hay una apuesta que se asienta justamente en diferenciar el conocimiento y el saber. Y una tradición es la de hablar de saber pedagógico. El tema de que eso, digamos, sea medible dentro del sistema, pues es un asunto de puja, de poderes, digamos, es un campo de discusión, porque digamos que esa tradición asume que no necesariamente el conocimiento científico es el único, digamos, o la única vía que nos permite acercarnos a la ciencia, ¿no? La ciencia como concepto moderno no se agota exclusivamente en el conocimiento científico. Digamos, el saber va mucho más allá del conocimiento científico y algo que tiene que ver con esta tradición de las normales y de nuestra historia, la educación reciente en el país es justamente asumir que la pedagogía está en el campo del saber práctico, ¿no? Y que eso implicaría una segunda tensión, para ponerla aquí, que tiene que ver con la jerarquización del conocimiento. Si hay un conocimiento práctico, un conocimiento teórico, porque eso también nos ubicaría, digamos, en una falsa dicotomía, pienso yo, en suponer que hay una categorización del conocimiento que se produce en la escuela, en la normal, en la universidad. Pensaría que hay una singularidad, ¿no? Hay una singularidad de ese saber que se produce en cada una de las instituciones que estamos
de las que estamos hablando, ¿no? De las normales y de las universidades en este caso. Y eso implica pensar, por ejemplo, en una experiencia muy cercana, que fuera el gremio de los artistas, la comunidad de los artistas, que lograron después de una negociación de 3 años con MinCiencias, que MinCiencias incluyera la investigación-creación, ¿no? Y que asumiera la particularidad de la investigación en el arte, que es completamente distinta, particular y singular. Creería que las normales estarían preparadas para dar esa discusión, ¿no? Yo les devuelvo la pregunta, ¿están preparadas? Yo conozco una que otra normal, me acerqué en alguna parte de oportunidades a la normal de María Auxiliadora de Copacabana, y conozco, digamos, de los avances y de la consolidación de la tradición investigativa allí. Y creo que ese es el botón de la muestra. Creo que muchas normales, por lo que les escuchaba a ellas, están madurando, digamos, están en un proceso de maduración en sus procesos investigativos que sería sobre su práctica, ¿no? Es decir, producen un saber sobre la práctica. Y creo que eso amerita una discusión y una creación de una mesa especial con MinCiencias. No porque sean de segunda categoría o de tercera, creo que es una singularidad que además tiene una historicidad en las normales, porque forman docentes. Sin temor a equivocarme, creo que donde uno más fuerte siente el discurso de lo pedagógico como una tradición que funda la profesión de ser maestro es en las normales, no en las facultades de educación. Con todo el respeto, por supuesto, porque uno siente que en las facultades de educación de las universidades hay un fuerte énfasis, digamos, más en la ciencia, ¿no? En las ciencias específicas, en las disciplinas específicas, pero la pedagogía no es ni siquiera contemplada dentro del campo de las disciplinas, porque tenemos un paradigma muy afincado en este francés de las ciencias de la educación, ¿no? Entonces vemos economía y educación, psicología y educación, sociología y educación, pero, digamos, un pensum, un currículum fundado en las tradiciones pedagógicas que profundicen, pues muy pocas, ¿no? Muy pocas, y hay algunas que lo vienen haciendo con mucha seriedad, con mucho compromiso, pero creo que allí las normales tienen, digamos, un papel protagónico. Gracias, Amanda. Y de verdad que esta reflexión que tú nos traes me hace recordar en este proceso, Amanda, con estas normales, unas más adelante y otras más atrás, y la importancia del aprendizaje entre pares. Unas normales que llevan más camino recorrido, otras no tanto. Algún colega decía ahora rato, pero es que aquí en la normal no veo por dónde. Claro, es ese proceso y ese aprendizaje entre pares. Muy bien, muchas gracias, estimados, estimadas. Vamos entonces ahora con la profesora Claraide y con el profesor Ronald Mauricio. Profesora Claraide. Sí, buenas tardes, con Claraide, también de la Normal de Florencia. Qué bueno tener la compañía de los compañeros de otras normales y también de profesores expertos que nos pueden orientar en este ejercicio que pues para algunos es más dispendioso que para otros. Pues mi compañero hablaba y dice, bueno, aquí en la normal no hay por dónde, pero nosotros hemos venido caminando en la construcción de un sistema. Yo creo que todas las normales tienen un centro de investigación, pero ¿qué ha pasado con eso? Pasa que en las normales, además de que, digamos que la investigación que ha sido muchísimo más organizada para las universidades, se ha trasladado a las normales, pero resulta que las normales tienen otras condiciones. Por ejemplo, para el caso nuestro, es muy difícil contar con tiempos para el desarrollo de procesos de sistematización, porque uno en el aula puede desarrollar procesos interesantes, pero los tiempos incluso los recursos, uno también como maestro dice, bueno, yo dispongo, yo con tal de hacer esto, yo apoyo económicamente y saco el trabajo adelante, pero los tiempos son muy pocos. Nosotros no contamos con tiempos en la normal nuestra.
El colegio ha contratado a una persona para que nos apoye en las prácticas y que ese tiempo nos queden 2 horitas, 3 horitas para cada uno de los maestros que trabajan en el programa y puedan desde allí liderar algunos proyectos, pero sobre todo acompañar los proyectos de investigación que desarrollan los estudiantes del programa. Entonces, hemos ido un poco creciendo en el desarrollo de propuestas de investigación con los estudiantes del programa de formación complementaria. Pero la investigación profesoral se ha quedado un poco estancada. Algunos hemos participado en eventos, creo yo que a partir de los procesos de formación, la profe Cintia decía ahora, los profes están cada día profesionalizándose más, ¿cierto? Están haciendo maestrías, hoy ya no es la maestría, hoy ya es el doctorado, y en cada uno de estos procesos desarrollan sus propias propuestas de investigación, y esas propuestas de investigación nutren los procesos de investigación de las instituciones, porque son desarrolladas generalmente con estudiantes de las instituciones, de las mismas normales, ¿no? Y eso hace que también se promueva este tipo de investigación. Entonces, mi pregunta es, tal vez ustedes no tengan la respuesta, pero sí queda para la discusión. Es bueno, ¿hasta dónde pretendemos llegar o hasta dónde se pretende llegar con la investigación en las normales superiores? Y de qué manera el Estado, o de qué manera, por ejemplo, las otras normales lo están haciendo, se han incursionado, se han tenido tan buenos procesos, ¿cierto? Que es lo que dice mi compañero, es de admirar. Uno quisiera como ver en ellos. En los primeros talleres hicimos un ejercicio donde hablábamos de las expectativas y de los temores. Y en la mayoría de los temores veíamos eso, ¿no? ¿Cómo consolidar el sistema de investigación de las normales? ¿Cómo publicar o cómo difundir los resultados de los procesos de investigación que se desarrollan en la normal? ¿Hasta dónde nosotros pretendemos llegar? ¿Y cuál es el apoyo que nosotros tenemos realmente para avanzar en este proceso? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, profe Clara. Profesor Ronald, había levantado la mano, no sé si se arrepintió. Sí, señor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer pues escucharlos a todos, ¿no? A los compañeros de las otras normales, a los compañeros de otras universidades, de otros países, estas discusiones tan profundas, ¿no? Hoy hablan un poquito sobre reconocimiento, ¿no? Un poquito también de los paradigmas y un poco sobre legitimar el saber. Sobre todo en las normales. O sea, he tenido muchas discusiones en torno a lo que es el conocimiento, sobre todo en la parte educativa, y cómo las normales podemos empezar a mostrarnos como lo que realmente somos. Bien lo decía la compañera que me antecedía en cuanto al tiempo y los recursos que a veces pues no son los mismos para el sector público en una universidad, inclusive el privado, que para las normales. A veces los recursos, sobre todo en la parte de investigación, son mínimos. Sí, a pesar de que hoy en día, como lo han nombrado, muchos docentes ya alcanzan el nivel de maestría, muchos de doctorado. En el caso de la normal que yo represento, la normal de Palan, hay 6 compañeros contándome que estamos estudiando doctorados. Hemos estudiado doctorados en otros países. Digamos, el nivel de investigación, a nivel de preparación universitaria, yo creo que en cuanto al cambio de los paradigmas, esto se ha venido construyendo, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, los mismos positivistas reñían unos con otros, ¿no? Los pensamientos de Darwin, de Lamarck, los pensamientos de Albert Einstein, totalmente diferentes a los de Newton, generaron, pues, digamos, cambios en el positivismo, igual cuando incursionó la parte cualitativa, desde el empirismo, todo esto, pues, transformarlo no fue fácil, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, la sociedad, para poder valorar lo que hacían algunos científicos, ¿cierto?
Se le está cortando, profe Ronald. ¿No? Inclusive lo llevaron a la hoguera, Tycho Brahe, Copérnico, señor. Se le está cortando, profe ¿Escuchan? Ronald. Adelante, adelante. Bueno, Galileo, entre otros, pues fueron muy estigmatizados, pero poco a poco se fueron transformando esos paradigmas, ¿no? Creo que en cuanto a la legitimación del saber de las normales, pues digamos la historia dice mucho, ¿no? Instituciones de más de 100 años en el campo educativo, pues nosotros, por ejemplo, hemos logrado desarrollar formas de construir guías, de formar clases distintas a las que normalmente se hacen en un contexto educativo normal. Entonces, pero esto no es vislumbrado por otras instituciones. Hemos participado, por ejemplo, en la red de semilleros, la red Colsi, y hemos llegado a instancias internacionales, pero muchas veces como que este conocimiento no se difunde. Sí, de pronto, ¿por qué? Porque no lo mostramos, y tal vez es porque no hay comunidades de normales, ni hay tampoco una revista que, digamos, recoja pensamientos de estos grupos o estas comunidades. Por ejemplo, yo lo nombraba de la Real Sociedad de Londres, que ellos construyeron un grupo, una comunidad, yo le diría, más que un ecosistema, como lo señalaba el profe, que permitía, digamos, estas discusiones. Entonces nosotros tenemos que darles unas discusiones más amplias, porque para mí las normales, digamos, van más allá de lo que normalmente se hace en una institución universitaria, ¿cierto? En el pregrado, que es construir teoría, pero muchas veces está muy desligada de la práctica. Hoy en día lo que están enseñando los docentes en primaria es muy diferente a lo que la teoría está diciendo. En cambio, las normales permiten ese puente para lograr, digamos, la transformación de estos conocimientos, bueno, o saberes, aunque uno dirá, bueno, los saberes ya es más hacia la disciplina, ¿no? Pero también hacemos transformaciones en la disciplina, pero esto no se da a conocer. Entonces yo creo que lo primero es crear estas redes, constituir realmente una organización bien fuerte a nivel de las normales, porque no necesitamos ser como las universidades. Las normales tienen otros pensamientos diferentes, permean más el contexto, llegan más a la práctica que las mismas universidades. Entonces tenemos que construir desde nosotros mismos, ¿no? A través de los pares y las redes que se dan a nivel de las instituciones, y lo hemos logrado. Por ejemplo, ahorita con este diplomado se nota que eso se puede construir. Entonces no creo que lo que se dijo en alguna charla, que a México le quedó grande, transformar a las normales en instituciones de investigación, pues digamos a todos los países en los que extremadamente grandes. Yo creo que estamos muy cerca y hay que ir paso a paso para poder dar esas transformaciones y cambiar esos paradigmas que normalmente tenemos. Gracias, profesor Ronald. Insistir mucho que lo que presentó el profesor Marín era, decía él, mi percepción, como él lo veía como investigador, pero muy buena su reflexión. Profesor William, bajó la mano, no sé si se anima, y con esto vamos a ir preparando nuestro cierre. No sé, profesor William, si tiene otra pregunta, que ha levantado la mano. No, pues primero, como siempre, agradecer por estos espacios que propician para el mejoramiento como de nuestros procesos de formación y, bueno, pues en este caso el eje de investigación, que también es uno de nuestros retos. Solo que ahorita, pues mientras escuchaba a algunos de los participantes, pues me preocupaba mucho el tema de la conceptualización que se tiene de la pedagogía. Debemos tener muy claro que la investigación que hacemos está inscrita en una rama de la ciencia, en este caso la pedagogía, que si uno fuera por allá a Dildat, pues a la pedagogía alemana, encontraría que esa podría ser clasificada como una ciencia del espíritu, que pues hoy en día podríamos catalogar una ciencia social o humana. Si desconocemos que la pedagogía es una ciencia, pues estaríamos desconociendo que lo que nosotros hacemos como maestros profesionales de esa ciencia justamente, pues no es tan profesional, y que ahí vamos como
ponemos el pie en otro terreno, en otro territorio donde había un debate bien profundo frente a la profesionalidad del maestro. ¿Es el maestro un profesional o es el maestro un semiprofesional? Como lo dijo un estadounidense, Elliot, pues como preguntándose frente a esa perspectiva, pues como de la sociología de las profesiones. Entonces, no, solo quería como hacer ese llamado, pues de que obviamente como escuelas normales tenemos unos retos y es investigar con muy poquitas posibilidades en cuanto a tiempo, recursos y demás, pero pues que no olvidemos que hay un sustento epistemológico, un sustrato epistemológico tras todos estos procesos que realizamos. No investigamos por investigar, por tener más artículos, por tener más y proyectos en el archivo pedagógico de las escuelas normales, sino que investigamos sirviéndole a un fin que debe estar obviamente claro en el proyecto educativo institucional. Y allí es donde juegan esas concepciones epistemológicas, dentro de las cuales una de las más poderosas es cómo entendemos la pedagogía. Ya sabemos que aquí en Colombia ha habido un debate muy grande y nosotros le debemos muchas cosas al grupo de las prácticas pedagógicas, ¿sí? De historia de las prácticas. Pero también si nosotros nos situamos en ese espacio y entendemos la pedagogía solo como un saber, seguimos desconociendo el carácter científico y por lo tanto eso va a tener unos efectos performativos, de hecho por allá tomando eso performativo desde Judith Butler, porque se graba hasta en los cuerpos cuando no asumimos que la pedagogía es un asunto intelectual. Entonces, no, pues quería como hacerles esa invitación a los colegas y pues también de hecho hay textos aquí en Colombia y apuestas interesantes como la que hace el profesor Runge, Andrés Claus Runge, pues con Diego Muñoz, Alexander Hincapié, pues que ellos han propuesto como retomar algunas propuestas de la profesora Olga Lucía Zuluaga, pero desde otra perspectiva, pensando la pedagogía justamente como un campo profesional y disciplinar. Y pues vuelvo y reitero, o sea, si no entendemos la pedagogía como una ciencia, entonces, ¿qué es lo que nosotros investigamos inscritos en este campo? Entonces, solo como hacer esa reflexión y bueno, nuevamente agradecerles por el espacio y la formación. Profesor William, muchísimas gracias. Una invitación interesante a seguir pensando en las rutas pedagógicas. Cintia, Sandro y Amanda, para ir cerrando y no abusar de su tiempo tan valioso y ese corazón tan grande al generar este espacio para nosotros, como ¿qué podrían ustedes decirle a este grupo de maestros respecto a la investigación? Decir, mire, vale la pena, no vale la pena, invitarlos a seguir en ese proceso. Yo insisto mucho que hay que hacer resistencias, pero también jugar a lo que hay, jugar como en ese punto de equilibrio, qué sé yo, como una invitación de cierre a los maestros, unos maestros muy comprometidos, algunas escuelas normales con unos procesos más sólidos, insistir en lo siguiente: las instituciones las hacen las personas. La escuela normal tal o la universidad tal no es buena por sí sola, sino por unas prácticas de unas personas concretas, prácticas de Claudia, de Misael, de Alejandra, de Amanda, las prácticas concretas. Como, no un consejo, porque ya estamos como grandecitos para consejos, pero como una invitación: mire, maestros, esto es la investigación, esto es publicar, esto es subsistir en el medio, hay rutas, hay entradas. Y para ir cerrando, y con eso daríamos nuestro cierre, y ya quedarían ustedes liberados, y agradecerles desde luego por este gran espacio de tanto cariño y de tanta reflexión y de tanta experiencia. Adelante, quien prefiera. Voy a iniciar yo porque tengo una batería, estoy desde el celular, por favor, escúchenme. Sí, yo quisiera retomar como las últimas reflexiones del colega, obviamente retomando, por supuesto, a Olga Lucía Zuluaga, con la invitación a pensar en la pedagogía como una disciplina, ¿no? Esencialmente creo que esa es la herencia que en el campo intelectual de la educación, por lo menos en Colombia, es una de las más consolidadas. Percibir la escuela francesa o las ciencias de la educación, inclusive la anglosajona, desde el currículo no es tan potente, sobre todo para las normales, como para pensarla desde la escuela alemana, asumiendo que la pedagogía es su núcleo fundante, ¿no? Y allí pensar que la investigación, digamos, no se hace ley, sino es por la conquista de un movimiento social, magisterial e intelectual que así la posiciona.
la institucionalización de la investigación en educación, que no está, digamos, desarrollada desde el ámbito universitario, tiene antecedentes súper valiosos. No solamente la reforma de las normales, que para bien o para mal, digamos, consolida ese núcleo, ese campo en el ciclo complementario, sino, por ejemplo, en el tema de formación docente en el decreto 709, si no estoy mal, del 2006, en el capítulo 3, habla de investigación pedagógica. Y yo creo que eso no es gratuito. O sea, cuando yo digo que la ley no funda la práctica, es justamente para pensar que la ley es producto y es un punto de llegada de unas movilizaciones sociales y, por supuesto, intelectuales de su época. Entonces, como les ponía el ejemplo del gremio de los artistas, con las mesas de discusión durante 2 años para que mi ciencia la reconociera como parte de las ciencias humanas, por ejemplo, les pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, la IVA, la investigación basada en artes, es algo que no legitiman los científicos sociales, por ejemplo, ¿no? Igual pasa con la investigación pedagógica dentro de las ciencias sociales, y creo que el paralelo de comparación sirve para pensar que es un camino que todavía falta por recorrer, por seguir conquistando, y que cabildear, digamos, en el plano de la política pública, las condiciones, los significados, los sentidos de la investigación pedagógica, porque la adjetivación no es aquí banal, es todavía un reto y un desafío, no solamente para las normales, sino para las escuelas públicas del país. Las escuelas están haciendo investigación. En Bogotá, eso es un hecho contundente. Llevamos 15 años desde el instituto otorgando premios a la investigación y a la innovación. No nos hemos preguntado cómo lo están haciendo, y creo que no preguntarnos desde las entidades de gobierno cómo lo están haciendo también es una falta de sensibilización frente a las condiciones que procura el Estado para que desde las escuelas y desde las normales se desarrollen procesos de investigación acompañados y en condiciones dignas, ¿no? Creo que el siguiente desafío en las normales es la de constituirse justamente como una comunidad de saber. Creo que las asociaciones de profesionales, las comunidades de discurso y las comunidades de producción de conocimiento también son una forma de legitimación entre pares, que también pueden alcanzar logros en las agendas de la política pública en relación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, es un camino para desterrar, digamos, el trabajo insular, de insularización, de aislamiento, si se quiere, y promover más el intercambio, el trabajo colaborativo entre normales y universidad, donde ese conocimiento sea compartido y construido conjuntamente. Amanda, muchísimas gracias. Qué bonitas palabras. De muchas cosas, me voy con muchos aprendizajes de todos, pero me voy de Amanda con lo siguiente: mesas de diálogo y la singularidad con historicidad. Adelante, no sé quién prefiera, Sandro, Cintia. Si quieren, ya me adelanté, doctor Sandro. Pues solamente quiero comentar como algunos elementos que alcanzo a distinguir de las cosas que han aportado y con la intención de la invitación del doctor Diego. Pues primero es natural este fenómeno de la resistencia al cambio. Cuando de pronto las cosas se están moviendo en un sentido, lo primero que hacemos es observar y nos resistimos en lo que vamos encontrando las condiciones, en lo que vamos conociendo qué es lo que se espera de cada uno de nosotros, y de alguna forma ir rompiendo esas resistencias, esas formas de pensar, de pensamiento, y aventarnos y aventurarnos a un fenómeno que sigue y que va a seguir transcurriendo. Entonces, yo las invito a que dibujen ese escenario en el que desean estar. Si quieren impuesto, ¿no?, desde un principio, pero en algún momento, pues asumiendo esa responsabilidad que tienen desde sus lugares, desde la forma en que ustedes se están formando, ahora lo están haciendo en el seminario,
y están imaginando distintos escenarios, y entonces es ubicarse en uno, en el que más les interese, el que más les motive. Una vez que ya están en ese camino, pues avanzar, caminar acompañados, nunca de manera aislado, nunca pensando en que yo puedo hacerlo y si él no quiere sumarse, pues es su responsabilidad o egoísmos, no, hay que hacerlo acompañado, hay que buscar en este camino la vinculación, la cooperación, y una vez que se logra hacer investigación en estos grupos, en estos acompañamientos, habrá algo que detonará esta inteligencia colectiva y en función de ello buscar que esa investigación logre tener esos resultados, ¿no? Y que esos resultados sean significativos y que en algún momento se pongan en ese pensar de divulgar, hacer esa difusión para que otros se enamoren de lo que ustedes están haciendo. No importa cómo lo hagan, al principio no sean tan duros con ustedes, no piensen que están en otra calidad, ¿no? Porque hablábamos como de un nivel, otro nivel, no. Todos estamos en el sentido de somos personas, tenemos compromisos, tenemos amor a lo que estamos realizando, a nuestra profesión, a estos contextos en los que nos acercamos y que vemos que hay distintas deficiencias y áreas de oportunidad, y ahí es donde nosotros queremos incidir, ahí es donde nosotros queremos hacer ciencia, ahí es donde nosotros queremos colaborar y participar. Esto es lo que yo he vivido a lo largo de este corto tiempo, largo tiempo, yo ya no sé, en algún momento era la obligación que se me exigía al tener un puesto, una posición en la universidad, y de pronto ahora lo hago con un cariño y con una forma de querer conocer qué hay del otro lado. Y esas maneras de conocer contextos, realidades distintas, me apasiona, me llena de compromiso y sobre todo de responsabilidad ante lo que estoy realizando y los esfuerzos que se hacen de manera conjunta. Entonces, es una invitación. Yo les agradezco la oportunidad que abren en este espacio y de estar aquí con todos ustedes. Y a partir de estos comentarios que hacen, pues yo voy conociendo estas realidades y pues yo me quedo satisfecha de este momento. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Gracias, Cintia. doctor Leonardo. Gracias. Adelante, Sandro. Bueno, yo quiero cerrar con una cosa, con la pregunta que tú hacías al inicio: ¿por qué publicar? ¿Por qué y para qué? ¿Cierto? Y yo vuelvo a eso. ¿Por qué investigar? Porque quiero saber, porque queremos saber. ¿Y por qué comunicar? Porque queremos que otros sepan. Y yo creo que tomando el libro que tú tienes, Diego, acerca de las prácticas, que vea, yo lo tengo aquí, que es mi libro de cabecera. ¿Cuál? Con los estudiantes. Es un libro de Dieguito que está ahí, porque es ligado a la vocación. O sea, yo creo que en eso tú tienes razón en este texto, esto está muy vinculado a la vocación de ser maestro. O sea, investigar es porque quiero saber, quiero conocer y porque quiero que otros sepan y que otros aprendan. Y yo creo que en ese sentido, ¿hasta dónde puede llegar la investigación de una escuela normal? Hasta donde quiera la escuela normal. Sin lugar a dudas, requerimos nosotros también de una postura crítica, de una mirada crítica del conocimiento en cuanto a algo que nombraba los profesores era tiempo y recursos. Claro, claro, si queremos tener investigaciones, necesitamos tiempo y recursos. Es la mirada crítica, la mirada de los recursos y los tiempos que se requieren. Pero ¿hasta dónde puede llegar la investigación? Hasta donde queramos, hasta donde ustedes quieran como maestros. ¿Y por qué investigar? Porque yo creo que eso responde a la vocación misma de ser maestros. ¿Por qué investigar? Porque quiero aprender, porque quiero saber. ¿Y por qué publicar? Porque quiero comunicarlo, porque quiero que otros sepan. Yo creo que esa es la tarea misma de ser maestros y de ser maestras. Hacemos esto porque queremos saber y porque queremos que otros sepan, y yo creo que no hay otra, al menos para mí, no hay otra respuesta. Muchas gracias, Diego, por la invitación, y muchas gracias a los maestros y maestras, y la invitación que hace la profesora Cintia, que me parece esencial. En comunidad, tenemos que unirnos. El hecho de que ustedes, maestros y maestras de las escuelas normales, estén hoy aquí, ya manifiesta un querer estar, un querer dialogar, un querer ponernos de acuerdo. Tenemos un evento ahorita esta semana, tenemos un evento el 5 de noviembre, Diego, con las escuelas normales, que los estamos invitando para que nos reunamos. ¿A qué? Pues a conocernos, a dialogar, a manifestar nuestras experiencias y dejar, por ejemplo, el hecho de lo que hacen los rectores y los profesores y los coordinadores, de llevar a sus maestros, de invitar a sus maestros en formación, porque tenemos una actividad esta semana para los maestros y maestras que están en formación. Ese es un primer paso importantísimo. Hagamos red.
En palabras de Pierre Bourdieu, construyamos capital social, que alguien me conozca, que yo conozca a la profesora Claudia Cintia, que yo conozca al profesor Diego, que nos conozcamos entre escuelas normales. Pienso que esa es una riqueza enorme, Diego, y que esa es una tarea que tenemos que hacer, que nuestra normal esté vinculada a todo este proceso de normales, que conozca a las otras normales, a los otros maestros, qué están haciendo, qué podemos hacer, qué podemos replicar, qué podemos utilizar, qué podemos actualizar de lo que los demás están haciendo. Y yo creo que esa es una tarea esencial y muy bonita, y agradecerles a los maestros y maestras que están aquí porque de cierta manera, Diego, lo están asumiendo así. Vamos a escuchar, vamos a dialogar, vamos a ponernos en conocimiento con los demás. Gracias, Sandro. Quiero sintetizar con varias cosas. Primero, lo que decía Sandro, hasta dónde quiere llegar la normal, hasta donde desee llegar. Eso no quita la responsabilidad estatal, no quita la responsabilidad de todos los entes, pero esto se hace en colectivo. La política pública se transforma en colectivo. Lo que decía Cintia, que ya lo repitió Sandro, esto se hace entre todos, que es que el otro no quiere sumarse, pues hay que invitarlo a sumarse. Con una variable, colegas, unos van más adelante que otros, pues eso es la labor del maestro, ayudar a que el otro pueda también ir sumarse, la didáctica como hacer fácil o difícil. Y lo que decía Amanda, mesas de diálogo con mis ciencias, y esto me encantó, la singularidad de las normales con una historicidad. Muchísimas gracias, Cintia, muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Sandrito. Seguiremos pues encontrándonos por ahí. Ya me quedo aquí unos minuticos por si hay alguna cosa del diplomado. Hoy terminamos aquí. Amandita, gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Un gusto, Sandro, Claudia y profes, mil gracias. Un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias. Y qué vergüenza, te acabamos ahí el celular, tú venías corriendo desde Usme, casi no alcanzas, pero gracias por todo ese gran corazón para con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, estimados y estimadas. Y entonces, hoy terminamos antes, creo que ha sido fuerte nuestro trabajo, nuestra reflexión. Y quienes tengan asuntos particulares, pues se quedan un momentico, si hay algo que necesitemos charlar. Y bueno, si no, ya hasta aquí damos por cerrada la sesión. Si hay algo particular, levantan la mano y quedo muy atento. Ya aquí vamos terminando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un gran abrazo. Seguimos. Gracias a todos ustedes. Muy excelente el trabajo de hoy. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Soneli. Bueno, hola, gracias. Profe. Hola. Profe, ¿cómo está? Bien, Soneli. Vea, profe, nosotros acá como la señal está mala, ¿cuándo vamos a cuadrar lo de la primera actividad, la cartografía? El mapa. Sí. Bueno, perfecto. Entonces les voy a proponer una fecha, les propongo una fecha para dentro de unos 15 días y lo organizamos, algo no tan largo, algo más cortico, más concreto, a la medida para hacerlo un poco más ágil, ¿les parece? Entonces les programo la fecha con la dirección del proyecto y hacemos una convocatoria, ¿vale? Sí, profe. Bueno, señora. Sí, gracias. Profe, otra cosita, profe, disculpe, es que uno acá como esto es tan difícil, la señal, mire, y a ver si Caro ya pudo arreglar el computador. Esta semana no la molesté porque como lo del computador y ese día ya estaba tan atareada y no podía dar para ver si ya podemos entrar nosotras acá en la aula virtual. Ah, ok. Entonces ahora mismo le escribimos a Carol, yo le escribo a Carolina, a Diana Carolina, a ver qué sucedió allí, ¿vale? Solo nos faltan 5 personas de todo el diplomado, o entre esas ustedes, pero recuerde el siguiente lema de este curso es todo tiene solución. ¿Listo? Argemiro. Sí, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ojalá que así sea, mi profe. Buenas tardes. Gracias. Profe, buenas tardes. Es para comentarle, la vez pasada había un formulario que duró varios días activo para poderlo diligenciar. Yo les había comentado que tenía un problema con el CBLAC porque pues yo tenía un correo institucional anclado a una universidad y como no continué, pues ya no puedo ingresar a ese correo. Y el segundo correo, pues igual, pertenece a la misma entidad. Le he escrito varias veces en el CBLAC, atención al usuario, por todo lado. ¿cómo se llama? Sí, y pues lo único que me contestaron fue una vez que la próxima vez que pudiera intentar ingresar ya podía cambiar los datos, pero pues no. Sigo igual. Y hace rato que no puedo actualizar el CBLAC.
Pues Argemiro, vamos, Entonces, el formulario le vamos a dar suficiente tiempo, no está cerrado todavía para estos casos precisamente. Intentemos por todos los lados, más allá del diplomado, es importante como para, digamos, tu perfil, ¿no? Entonces intentemos por todos lados llamar, volver a llamar y todo eso, porque ya no depende de nosotros, sino de MinCiencias, pero el formulario en el caso nuestro va a quedar abierto. Y digamos que no es obligatorio que todos tengan CBLAC, ¿no? Pero lo ideal es que lo puedan tener. Entonces estaremos muy pendientes de ese caso, Argemiro. Y pues ojalá se solucione. Yo sé que a veces eso es complicadísimo, pero toca insistir, reinsistir a ver qué sucede. sí, llevo buen rato en eso, de hecho casi como un año, y cada rato me responden por allá cada 3 meses y me dicen, no, que sí, pero no hay sí. Entonces será para comentarle eso, profe, y agradecerle mucho el espacio. Muy amable, profe Diego, gracias. Bueno, Feliz ahí tarde. entre todos vamos construyendo, Argemiro. Walter y Ana Isabel. Gracias, profe. Buenas tardes a todos los compañeros. Saludos desde la Escuela Normal Superior del Putumayo. Solamente una cuestión muy concreta. Lo que pasa es que a mí apenas hace poco me acaban de comunicar para asistir a este diplomado. Está muy interesante, lo estuve siguiendo. Y pues los temas que trataron, entiendo que hay que abrir CBLAC. Yo ya tengo el CBLAC actualizado. Creamos hace pues años un grupo de investigación en la Escuela Normal de Putumayo. Está un poco ahí en pausa porque me fui a hacer estudios de doctorado en el exterior con una beca de Colciencias y apenas regreso. Igualmente participé en el proceso de la Universidad de los Andes. Ya el artículo fue publicado en una Q1 y ya estoy pendiente de eso. Entonces me gustaría mucho como que ponerme al día porque apenas me acabaron de decir que participara en este diplomado y estoy apenas, esa es mi primera sección. Creo que hay curso virtual. Me gustaría que me enviaran toda la información correspondiente para tratar de actualizarme un poco en todo. Muchas gracias. Espérate un digo, Walter, de la Escuela Normal Superior de Putumayo, ¿no? ¿Listo? Walter, dame tu número telefónico tenemos un grupo de WhatsApp. Creo que no estás, ¿no es cierto? No. No estoy. Entonces, para vincularte al grupo de WhatsApp, ¿cómo es el número? 318 sí. 452 sí. 83 sí. 32. 318-452-8332, ¿sí? Exacto. 318-452-8332. Entonces, ya en un rato te vinculamos y nos ponemos de ahí de acuerdo, me escribes o algo y ahí vamos avanzando. ¿Listo, Walter? Muchas gracias. Ana Isabel. Ana Isabel o Hasli, no se escucha. Hello. Ahora sí, pero no sé quién está hablando. Hasli. Hola, Hasli. Hola, profe. Es una pregunta. Nosotros ya estuvimos haciéndolo con varios compañeros, lo del CBLAC, ya lo tenemos. Ya estamos formando en el colegio los diferentes grupos de investigación, pero necesitamos como una orientación más precisa para hacer el Instituto LAC, para ver cómo lo diligenciamos. ¿Sí es lo que sigue en el proceso? Sí, digamos, Hasli, que la idea es tener CBLAC, GRUPLAC e INSTITULAC. La convocatoria creo que cierra mañana o pasado, entonces ya pues digamos es armarlos, todo esto para que quede registrado y que no entrar en esta convocatoria de MinCiencias, pero organizarlo. Respecto al INSTITULAC, déjame averiguar un poco, pero es muy fácil, es el rector, el representante legal, el que solicita a MinCiencias la apertura del Instituto LAC, pero déjame te averiguo, si quieres mándame un mensajito y lo organizamos, ¿vale? Sí. Listo, Hasli. Sí, ok, gracias, mi profe. Gracias. Muchísimas gracias. Ana Isabel. Profe, Yadira Arias, un segundo, con relación a la institular, ¿sí puedo hablar? Sí, dale, Yadira, dale. Sí. El rector de la Escuela Normal de San Juan del Cesar hace la solicitud, pero encuentra que el mismo NID de la Escuela Normal lo tienen 4 instituciones más. Entonces, ¿ante quién hace él esa solicitud? Para que le cambien, no sé qué se puede hacer ahí. Esa es la pregunta que mandamos nosotros y manda el rector a que le preguntemos a usted qué se puede hacer allí. No, ahí sí toca directamente con MinCiencias, no tengo ni sospechas, porque es un asunto más legal, pero además delicado, ¿no?
Yo pienso que hay que enviar suficientes correos, evidencias a MinCiencias para que eso se ajuste. Pero no tendría mucha idea. Intentaré averiguarlo. Si me manda un mensajito, lo intento averiguar, pero entiendo que o sea, habría que escribir directamente a MinCiencias. ¿Vale? Ana Isabel. Ana. Ashley ya. Sí. Cindy Rincón. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Paula Rincón Sierra, docente de la Escuela Normal Superior de La Mojana. Y tengo dos preguntas. La primera es para conocer la fecha límite, si la hay, en relación hasta cuándo va a estar habilitada el aula virtual para el cargue de las actividades. Y la segunda es que le manifesté al rector de la escuela en relación a los distintos grupos, como el Instituto LAT, y él me manifiesta que como la escuela también es un centro CLER, entonces estamos trabajando o potenciando mucho esa parte como escuela rural, y él me dice que no vamos a hacer las cosas de forma acelerada ni por salir del paso, porque la idea es que la institución y los grupos de investigación que se inscriben allí sean unos grupos que tengan una solidez. Entonces él me dijo, Cindy, vamos, es más, lo más probable es que esto ya lo hagamos el otro año. Me estaba manifestando él, porque la idea no es correr, sino uno, mejorar y mirar a ver cómo reactivamos nuestro sistema de investigación después de la pandemia, porque hemos tenido dificultad ahora en este proceso post-pandemia, por así denominarlo. Entonces, yo tengo esa duda. ¿Es obligatorio o no es obligatorio la inscripción? La compañera Claudia y mi persona sí creamos nuestro CBLAC, y yo también ya en el día de hoy creé los otros dos. Entonces tenía esa duda. No, profesora Cindy, no es obligatorio, es un balance. Es un balance, es decir, si los grupos existían, pues a ver si hay un grupo categorizado o no, registrado, pero un balance. No existe ninguno. Señora. No existe ningún grupo Entonces, inscrito. me parece Es más, sabio. una de las debilidades que tenemos es esa, cómo sacamos la investigación fuera de la escuela, puesto que se maneja mucho a nivel interno. Pero me parece sabia la decisión del rector, ir con despacio, con paciencia, para este caso hacer un balance. Entonces, en el formulario decir, no tenemos, y ya, y listo, es para hacer un balance, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, Madeleine y Clara. Madeleine, Clara. Bueno, muchísimas gracias entonces, estimados y estimadas. Yo estoy acá. Dale. ¿Quién primero, Madeleine o yo? Dale, Madeleine. Hola, Madeleine. Hola. Bueno, la inquietud mía prácticamente han sido las mismas de los compañeros anteriores. Pendiente con la cartografía social, usted nos va a avisar entonces cuando nos ponemos al día en los que estamos falta con esa actividad, ¿cierto? Nos Sí, avisa perfecto. por el grupo. Sí, les envío, organizo una agenda y le envío, y será algo no tan largo, algo más pequeñito, más concentrado para nosotros, ¿vale? Que no genere tampoco una carga extra. La señora Yadira le estaba comentando que no pudimos, porque de verdad que eso sí me ha revelado a mí, porque soy la mayor interesada en que se creara el grupo de investigación en la normal para poder participar en la convocatoria, porque yo tengo productos publicados y se me vencen. Yo tengo desde el 2015 y ya se me vencen. Entonces le iba a preguntar que si lo puedo hacer de manera individual, participar en la convocatoria de manera individual. Sí, eso se puede participar de manera individual, pero pues se debe estar anclado a un grupo. Ahí están las condiciones. Bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias. Seguimos en el espacio. Y dale, Clara. Vale, estaba pendiente. Es que, bueno, por un lado, yo no he podido ingresar a la plataforma virtual, entonces no he podido ver si las veces que he trabajado con los otros grupos yo estoy incluida allí o no, porque trabajamos, pero si no cogimos los datos, y yo no me acuerdo que se hayan cogido los datos ese día, entonces no sé. Nosotros que hemos estado avanzando en la normal, revisamos y había el institución ya estaba, y estamos en el proceso de finiquitar el GRULAB, y ya hay algunos proyectos que estaban en marcha y que se están consolidando. ¿Qué pasaba?
que por ejemplo allí nos pide acta de inicio y acta de finalización y resulta que los proyectos no tienen un acta de inicio y un acta de finalización. Entonces estamos allí como viendo, bueno, ¿cómo se solucionaría esa parte? Pues para no, por ejemplo, hay un proyecto que está desde el 2012, que es un proyecto de lengua, pero nunca tuvo un acta, digamos, está la fecha de inicio, pero nunca tuvo un acta. Ya cambió rector, bueno, ya hay unos cambios, entonces ahora que dijimos, bueno, convirtamos el proyecto, organicémoslo para poderlo unir al Group Lab, resulta que eso no tiene esos datos, entonces no, quedamos allí en qué hacemos, lo ponemos como si naciera ahora y escribimos lo otro como antecedentes o qué hacer en ese caso, ¿no? Entonces hay cosas que no sabemos realmente, que nos faltaría como asesoría para nosotros decir cómo poder avanzar en ese sentido. Ha habido, profe, con el profesor Farid y con que hemos estado haciendo, replicando un poco lo que desarrollamos en el diplomado, de una vez irlo replicando con los compañeros. Entonces, como el profe Farid no había participado en la cartografía, nos organizamos como grupo e hicimos la cartografía, nos falta hacer el texto. Perfecto. A mí sí, bueno, los dos, yo creo que lo compartí, Farid lo subió también al grupo. Nos gustaría saber exactamente qué nos hace falta como para poder ingresar los productos en el momento que a mí me activen la plataforma o que Farid los pueda subir. Bueno, como dos cositas. La primera es respecto a la investigación, pues ya la convocatoria se cierra ya en estos días, ir como con lo que hay. Lo importante es presentar lo que hay y digamos, dentro del margen de lo que se pueda. Ya sabemos que tiene que tener acta de inicio, acta de finalización. Y respecto a la plataforma, con Carolina, no sabemos qué ha sucedido con 5 o 6 personas, entre esas Clara, pues vemos todo, que está el usuario, que no sé qué, pero no se puede. Entonces vamos a volver a hacer el último ajuste con Diana Carolina en esta lista pequeña de esas 5 o 6 personas de entre los mañana y tarde para ya mirarlo de manera personalizada. Y esto va a quedar abierto hasta el final del diplomado para que tengan el chance de hacer, digamos, de revisar lo que se ha subido y ese tipo de cosas. Entonces, les presento excusas, miren, qué vergüenza, pero a veces se sale de las manos eso. Y lo miraríamos a ver qué hace falta. ¿Listo, Clara? Bueno. ¿Nos podrías confirmar más o menos hacia cuándo vamos finalizando? Ahí está en el cronograma, creo que es la segunda de noviembre, me parece. La segunda de noviembre. Ya es pronto. ¿Y ahora vamos a ir todas las semanas con reunión? No, ya nos quedan 2 reuniones, esta es la 10ª, la próxima es de como un acompañamiento a quienes necesiten eso, y la tercera es como preguntas generales sobre lo que hay que entregar, o sea, esto ya estamos en la recta final. Sí, vale. Ya pasaron 12 sesiones, Bueno, estimados y estimadas, muchas gracias, un gran abrazo y un descansito que es justo para todos. Un gran abrazo, adiós. Hasta luego, buena tarde a todos. Bendecida tarde, un abrazo, éxitos. Gracias, lo mismo.